Vamos a hablar ahora de una película que ha causado mucho revuelo porque como cada año escuchamos, es la película más aterradora del año. Claro que sí, siempre lo escuchamos. Y estamos hablando de Longlegs, esta película dirigida por Oz Perkins, un director que no es muy conocido, en realidad tiene poco trabajo. Si yo recuerdo algo de él es que hizo una cinta que no se llamaba Hansel y Gretel, al contrario se llamaba Gretel y Hansel, supongo que por algo de derechos debió haber sido eso, pero es la misma historia que todos conocemos y aparte ha hecho otras cintas también como de terror ahí en Netflix que no han sido tan populares, pero llega con Longlegs. Longlegs, que es esta cinta donde tiene como protagonista a Nicolas Cage y Maika Monroe, que parece que en verdad pudo haber sido la gran cosa del cine de terror, pero no lo fue. ¿Por qué no lo fue? Porque esto está dividiendo a la gente. A mí, te lo digo de entrada, me encantó esta cinta como no tienen una idea, porque no tiene jumpscares, porque es muy corta, porque es un poco contenida y porque no sobreexplica, pero entiendo completamente que hay un montón de gente por ahí que la van a odiar. ¿Qué les parece si damos primero una pequeña sinopsis de lo que es la cinta? Nos cuenta la historia de Lee Harker, un agente del FBI, y le dan el caso exactamente de Longlegs, un asesino en serie que tiene décadas asesinando de una forma bastante extraña y que no se explican cómo ni por qué. Al parecer los asesinatos son hechos por las mismas familias que terminan por matar, pero dejan cartas que pues están firmadas por Longlegs. A partir de ahí todo se lleva como al caos cuando ella descubre que tiene una conexión muy cercana con Longlegs. Esta es la sinopsis básica porque si les digo más voy a llenar de spoilers este lugar y no queremos eso. Vamos a empezar hablando por el guión, escrito por el mismo Oz Perkins, que si entendemos un poco su cine, entendemos que el terror lo ve desde otra manera, lo ve desde una manera muchísimo más orgánica, aunque copia un poquito de cosas de otras personas. Por ejemplo, aquí copia un poco la idea de Zodiaco de David Fincher. Lo mismo, un asesino serial que tienen que investigarlo desde el FBI. Y a partir de ahí avanza la historia. Lo que intenta ingresar como nuevo es que tiene un poco de cosas sobrenaturales, que vuelvo a lo mismo que decía al inicio, no lo sobreexplica. Y al no sobreexplicarlo parece una buena idea, pero al mismo tiempo parece que deja muchas cosas en el aire y que es un guión que no cuaja. Y es ahí el primer punto donde se lo doy completamente a las personas que la han criticado, que tienen razón. Es una cinta que si no entras en la convención parece que no habla de nada, porque estamos charlando de una historia que podría ser mucho más lineal, cómo es la investigación, hacia dónde voy, qué está pasando, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un subtexto sobrenatural en el que toda la investigación en realidad no sirve para nada, porque no va a llevar a ningún lado. A pesar de eso, la historia avanza muy bien en un primer y segundo acto, aunque en el tercer acto sí termina por caerse cuando no sobreexplica, pero nos pone más en la cara la cosa paranormal. Y es como, ¿por qué haces esto, Oz Perkins? ¿Por qué? Pudiste haberte ido por un lugar muchísimo más mundano al explicarnos qué hacía este asesino para manipular a las personas, pero no lo hace. Te llevas a un lugar en el que no termina por funcionar. Y ahí es donde llegamos entonces a las actuaciones, porque la película se sostiene por sus actuaciones. Que está Maika Monroe, que así es la que recordamos por una película que se llama Watcher en Netflix, no sé si la vieron por ahí. Está bien, o sea, está bien hecho lo que hace, es una chavita que tiene mucho talento, se nota, pero toda la película, que a pesar de que se centra en la actuación de Nicolas Cage, dura 10 minutos, a lo mucho 15, su actuación en pantalla. Creo que si nos vamos con las últimas cosas que le hemos visto a Nicolas Cage, que fue Dream Scenario y fue Renfield, que Renfield es esta readaptación de Drácula, entendemos que Nicolas Cage puede tener un paraguas de interpretaciones muy grandes. Tanto puede ser como un Drácula cómico, como puede ser un señor en Dream Escenario muy tétrico, y aquí a una persona, un asesino con un físico extremadamente raro, muy blanco, híjole, que en realidad sí da miedo cuando aparecen las pocas escenas que aparece, y sí, no da miedo, te da escalofríos. Y termina por llevar él toda la película, a pesar de que, y sin ser spoiler, no les voy a decir qué pasa, en la segunda parte, en el segundo acto, él ya no aparece. Él termina su aparición en la cinta y todo se va hacia otro lado. A pesar, se siente su presencia dentro de la cinta. Y creo que es el gran acierto que tiene la película. El agregado de Nicolas Cage y de cómo él sabe llevar una actuación y que es el actor con peso dentro de la película. A pesar de eso, creo que no termina por cuajar de la mejor manera la forma en la que empata con esta chica, con Maika Monroe. No
hay una química, a pesar de que tiene una escena muy tensa, está en el tráiler, no es ningún spoiler, muy tensa de cómo se encaran uno al otro, pero no cuaja, no termina por cuajar. Y de ahí nos vamos entonces a la dirección y a la fotografía, porque es donde descansa estos pequeños fallos que tiene la cinta. El director es un director con experiencia, como ya lo dijimos, que copia o termina tal vez por no copiar, te inspiras. Cuando trabajas en cine o en cualquier cosa, escribiendo, haciendo lo que sea, te inspiras en las personas que te gustan. Se nota que se inspira en David Fincher muchísimo y se nota también mucho su inspiración en Hitchcock. Porque sin hacer jumpscares, sin dar miedo así fácil, el susto fácil, logra encuadrar una manera de hacer terror diferente. Y es un terror que podríamos llamar un poco más orgánico, pero con la cosa esta sobrenatural se va un poco tal vez como por las ramas y no termina por cuajar. A pesar de eso, la dirección de actores y la dirección de escena es sumamente interesante por la forma en la que plantea todo dentro de un Estados Unidos en los años 90 con un presidente Bill Clinton. Y si a la fotografía le agregamos que está hecha por un mexicano, Andrés Arochi, quien ha trabajado en muchos videos musicales, si les dijeran todos los que ha trabajado, no acabo, pero creo que él, como mexicano y como latinoamericano, tenemos una forma también diferente de encuadrar el terror y de ver el terror. No lo vemos tanto como los gringos, que si es más de salto, lo vemos un poco más real, más vívido y nos acerca muchísimo más a la historia. Para ir cerrando un poquito, la música, tanto el score como el soundtrack está muy bien hecho, sobre todo el soundtrack que guarda canciones que nos colocan un poco en la época, aunque se va un poco más hacia atrás, jala el carro hacia atrás, hacia los 80s, 70s, y el score me parece bastante interesante porque es tétrico, termina por ser bastante tétrico sin caer en el cliché de, no sé, el violín ahí para el miedo o las cosas muy tensas. No lo hace, afortunadamente no lo hace. Con todo esto que acabo de decir, parece que la película se divide en dos partes, en los que les va a gustar por lo que hace, por todo lo que acabo de mencionar, y los que no, simplemente por el hecho de que van a decir que no habla de nada. Para mí esta película merece un 7.5. No creo que sea la película más aterradora del año, pero sí creo que es la mejor película de terror que ha salido en el año. A pesar de que hemos visto muchas, vimos hace poco Entrevista con el Diablo, es buena, un poco más serie B. Esto creo que es un poco más para la gente que le gusta el cine de terror. Ojalá puedan ir a verla a las salas de cine, se les recomiendo muchísimo, porque va a durar poco, lamentablemente va a durar muy poco, y aparte dura 1 hora 40. Si tienen solamente 1 hora 40 para ver una película, siéntense a verla. Probablemente me vayan a reclamar por recomendarles esto, pero vayan a verla.